Cristo y su ley. Lección 9. Cristo, la ley y el Evangelio. Mira, mi amigo querido, en este estudio veremos la relación que existe entre la ley, la gracia y el Evangelio. En los estudios anteriores ya vimos que no existe conflicto ninguno entre la ley y la gracia. La ley tiene una función específica que es mostrar la realidad pecaminosa del ser humano. Cuando el hombre recibe o percibe su triste realidad espiritual a la luz de la ley, pues se despierta en él la necesidad de buscar la solución. Y la solución es la gracia maravillosa de Cristo. Gracia es la dádiva divina a través de la cual recibimos lo que no merecemos, que es la vida. Somos salvos únicamente por la gracia. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es la buena noticia de que aunque hemos pecado y nuestro pecado se ha manifestado a la luz de la ley, hay esperanza para nosotros por causa de la gracia. El problema es que existen personas que no logran armonizar estos tres conceptos. Pero empecemos dándole fundamento bíblico a lo que estoy diciendo. Hablemos primero de la función de la ley. Romanos capítulo 7 trae una pregunta. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. ¿Por qué Pablo dice concluiremos? ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores él ya venía presentando la función de la ley. En el versículo 6, hablando del pecado, él había dicho lo siguiente. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley, y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Esa expresión, estamos libres de la ley, fue dicha por Pablo refiriéndose al pecado. En el contexto, el apóstol lo está diciendo, pero ahora que hemos muerto al dominio del pecado, la ley ya no nos incomoda. La ley solo perturba al transgresor, pero nosotros ya no somos transgresores porque hemos muerto al dominio del pecado. Y entonces pregunta, ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? Y él mismo responde, de ninguna manera. Más adelante, en el versículo 12, él termina diciendo lo siguiente. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Este es el pensamiento que Pablo tiene respecto de la ley. La ley no salva a nadie, solo muestra el pecado. Pero la ley es santa, justa y buena, porque su autor, que es Dios, es también santo, justo y bueno. El problema que Pablo enfrentaba era hacer entender a los judíos que la obediencia a la ley debería ser el resultado de la experiencia de salvación y no la causa de ella. Los judíos se habían perdido en su propia historia. La necesidad de tener escritos los eternos principios de la ley en el corazón no es un asunto del Nuevo Testamento. Cuando Dios habló a Israel en el desierto, le dijo lo que está en Deuteronomio 30, 15 y 16. Voy a leer. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. La orden era clara. Lo que yo te mando es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos. La primera preocupación de Israel debería ser amar a Dios, vivir con Él una linda experiencia diaria de amor. Y la consecuencia de eso sería que Israel reflejaría el carácter de Dios, guardando los mandamientos. Entonces, las naciones serían atraídas a Israel y se unirían al pueblo de Israel para adorar el nombre del único Dios verdadero. Pero, infelizmente, el pueblo escogido de Dios para esa misión evangélica se olvidó de amar a Dios y se preocupó solo en guardar los mandamientos. En su afán de cumplirlos bien, inventaron inclusive una montaña de pequeños mandamientos. Se amarraron a la letra y se olvidaron del espíritu de obediencia que nace del corazón.
Vivían preocupados solo con las acciones y no con las actitudes. Tenían la ley solo en las tablas de piedra, pero no la tenían en el corazón. Ahora, el problema no es solo con Israel. Nosotros también corremos el riesgo de olvidarnos de lo que es principal y perdernos en lo periférico. En Mateo 7 encontramos la descripción de personas que se perderán por ocasión de la vuelta de Cristo. Esas personas reclaman y argumentan que ellas profetizaron, hicieron milagros y expulsaron demonios, pero Jesús les dice que a pesar de eso, Él no las conoce. Esas personas no se perderán por haber transgredido los mandamientos, sino porque no hicieron la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es solo cumplir la ley al pie de la letra. Mateo 7, 24 y 25 explica: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero ésta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. De acuerdo con esta declaración, la voluntad del Padre no es solo cumplir los mandamientos, no es solo hacer milagros o profetizar, es necesario antes construir la experiencia espiritual, la casa en la roca, y la roca es Cristo. Pero Israel había perdido de vista a Cristo, y nosotros, queridos, también corremos el riesgo si no nos cuidamos. Bueno, el pueblo de Israel falló en su entendimiento del orden de las cosas. Se olvidaron de amar a Dios y pasaron a amar los mandamientos. Israel falló en su misión de reflejar el carácter de Dios a los gentiles. Entonces Dios levantó al pueblo cristiano para llevar las buenas nuevas del Evangelio al mundo. Pero ¿qué sucedería si la iglesia cristiana también falla hoy? ¿Fallar cómo? Sí, algunos creyendo que porque somos salvos por la gracia ya no hay necesidad de ley. Y otros como Israel, amando más la ley y olvidándose de Cristo. ¿Qué sucedería si el pueblo de Dios hoy no llega con el Evangelio a gente que es sincera, pero que no conoce la voluntad escrita de Dios? ¿Qué sucedería? Pues leamos Romanos 2, 14 para ver, porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Mi amigo, Dios tiene muchas maneras de revelar su voluntad a los seres humanos. La naturaleza es un medio de revelación, pero también la propia conciencia humana. ¿Sabes qué hay en el fondo de todos los hombres y mujeres? Aquello que los sociólogos denominan, o los psicólogos denominan de vacío existencial. Es el instinto de Dios, la necesidad que todo ser humano tiene de encontrar su verdadero origen. Porque todos venimos al mundo como frutos del amor de Dios. Fuimos creados por sus manos y solo seremos completos el día que nos devolvamos a Él. Hay muchas personas en el mundo que por las circunstancias nunca conocerán la ley escrita de Dios, pero vivirán una vida de comunión con Dios a la luz de su propia conciencia. En la cuarta parte de este estudio hablaremos de por qué somos salvos por gracia. Leamos Juan 1, 17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nuevamente tenemos que resaltar aquí que así como Pablo, Juan no está colocando a la ley de Dios contra la gracia, sino que la está colocando en su debido lugar, en la función correcta. La ley fue dada por Moisés, dice él. La ley no salva, no redime, solo muestra la necesidad de salvación. La gracia y la verdad sí vienen de Jesucristo. ¿Y para qué viene la gracia? Pablo responde en Efesios 2, 8. Voy a leer. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Interesante, la gracia viene para salvarnos. Somos salvos solo por gracia. La mejor definición de gracia es don. La gracia es un don gratuito, no se paga nada, solo se recibe. ¿Y por qué no se paga? Porque sería imposible pagar. La gracia involucra vida y todos nosotros habíamos pecado y estábamos condenados a muerte. ¿Cómo sería entonces posible pagar? Pero Jesús vino a la tierra y vivió una vida sin pecado, obedeció, cumplió, guardó, hizo lo que el ser humano no pudo hacer.
Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh querido, el pecado demandaba muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Jesús derramó su sangre. Se ofreció voluntariamente. Él no merecía la muerte porque no había pecado, pero asumió nuestros pecados y murió la muerte que nosotros pecadores merecíamos morir. Y nos dio su vida. Eso es gracia. Por su misericordia Dios no nos da lo que merecemos, que es la muerte. Y por su gracia nos da lo que no merecemos, que es la vida. Llegamos al fin de este estudio hablando del poder del Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. ¿Por qué Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio? Porque en sus días la mayoría de las personas que aceptaban el Evangelio era formada por esclavos y gente de clase social menos privilegiada. Es verdad que algunos ricos se convirtieron también, pero eran pocos. Pablo era uno de ellos. Tenía una brillante carrera profesional. Era ciudadano romano y judío con todos los derechos, formado a los pies de los más grandes maestros judíos y romanos, en fin. Tenía todo para decir, no voy a mezclarme con esa gente pobre y necesitada. Pero él dice, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, querido, presenta la única salida para el problema del pecado. Todos nosotros hemos pecado y estamos condenados a muerte. Esa muerte no es instantánea, no. Ojalá lo fuera, porque entonces al pecar moriríamos y dejaríamos de sufrir. Pero la muerte que el pecado trae es una muerte lenta y dolorosa. Pablo la llama de condenación. El diablo te va matando poco a poco. Primero mata tu vida profesional, tu vida financiera, destruye a tu familia, hunde a tus hijos en los vicios, en la promiscuidad. Te va consumiendo lentamente. Finalmente acaba con tus principios, con tus valores y con tus ganas de vivir. La muerte completa vendrá un día, sí, pero mientras no llegue, el enemigo te hará sufrir en el terreno de la condenación. Pero ahora viene Pablo y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, mi amigo querido, el único camino de seguridad en esta vida es al lado de Jesús. Él es la vida. Si te apartas de Él, te apartas de la vida y entras en el territorio de la muerte. La muerte no es un castigo que Dios da al pecador. Es un camino que el pecador escoge voluntariamente. Tu única salida, tu única seguridad es Cristo. A su lado encontrarás los marcos protectores de la vida, que son los principios eternos de la ley. La ley no te salva, solo te muestra el peligro que el pecado trae. Te protege de la ignorancia espiritual y te conduce a Cristo. Pero Jesús es tu única seguridad. Para ser completo el Evangelio, ¿sabes? Necesitamos presentar la gracia redentora y la ley protectora. Hay que presentar la causa de la salvación, que es Cristo, pero también hay que presentar el resultado de la salvación, que es una vida de obediencia a la santa ley de Dios. Predicar la gracia sin la ley es amputar el Evangelio. Predicar la ley olvidándonos la gracia es mutilar el Evangelio. Y que Dios nos ilumine para no cometer ese error.